Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En el día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio integrador para repasar todos los conceptos vistos desde el principio hasta hoy en lo que son los videos tutoriales de programación en C. Para ello tengo aquí una consigna, una actividad práctica que dice lo siguiente: desarrollar una calculadora en C con las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, división, teniendo en cuenta que no se puede dividir por 0, ¿no? Si tenemos una división por 0 va a tirar error, entonces eso debemos solucionarlo antes que suceda. La raíz cuadrada, recordando que no podemos hacer raíz cuadrada de números negativos, y la potencia. Además, aclara que la calculadora debe tener un menú en donde el usuario va a elegir la opción, ¿no? Por ejemplo, la opción 1 es suma, la opción 2 resta, o como queramos darle el orden. Y según esa opción elegida, el programa me va a llevar a esa determinada operación. Bueno, entonces, antes de comenzar, vamos a tener que ver una pequeña librería que viene con C, que se llama mat.h. Con esa librería nosotros vamos a poder usar funciones para lo que son las raíces, las potencias. También tenemos otras como seno, coseno, tangente, etc. Entonces, acá en la cabecera simplemente vamos a hacer un include y vamos a decirle mat.h. Aquí ya me lo autocompleta el editor de código. Entonces estamos incluyendo esta librería para poder hacer operaciones matemáticas un poquito más complejas como la potencia o la raíz, ¿sí? No tenemos que preocuparnos nosotros en cómo resolver eso, sino que con esta librería ya tenemos funciones específicas, ¿sí? Así como estas nos proveen lo necesario para ingresar por teclado, para imprimir por pantalla, bueno, mat.h nos provee todo lo necesario para hacer operaciones matemáticas. Ahora en breve las vamos a estar utilizando. Pero bueno, lo primero que debemos hacer para crear nuestra calculadora es un menú, un simple menú con opciones. Por ejemplo, ponerle que la suma es la opción 1, vamos a hacerlo como está acá, la resta es la opción 2, la multiplicación es la opción 3 y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos un menú? Es muy sencillo, con un printf. Un printf que le informe al usuario cuál es el número de cada opción y a qué operación se corresponde. Después nosotros lo vamos a gestionar desde la lógica para ver qué decisión tomar según la opción que elija. Pero en principio necesitamos un printf, en donde por ejemplo la opción 1 va a ser la suma. Siempre le pongo un barra n para que me quede uno abajo del otro en este menú. Vamos a hacer otro printf en donde la opción 2 será la resta. Y así vamos completando todas las opciones de este menú. Voy a simplemente copiar y pegar para que no sea tan largo. 3, 4, 5, 6. Resta, después tenemos la multiplicación, la división, raíz cuadrada y la potencia. Y bueno, me está faltando acá en realidad una opción más que, si bien no está especificado en el programa, es como algo implícito, ¿no? En todo programa tiene que estar esa opción, que es la opción para salir del programa, ¿no? Sí. Vamos a ponérsela, aunque no es necesario en realidad, porque una vez que vamos a hacer la operación el programa termina, pero para que nos vayamos acostumbrando a cómo hacer menús en C, ¿no? Esta opción, la 0, por lo general es salir. Entonces aquí arriba vamos a ponerle algo que diga bienvenido a, o vamos a ponerle calculadora. Calculadora. Listo. Y unas rayitas así, como para que quede un poquito mejor. Ahí va. Oh, acá le pongo 2 barra n para que me haga un doble salto. Y entonces, bueno, aquí ya tengo mi menú. Yo, si ejecuto este programa, simplemente lo que me va a informar es calculadora aquí. Y bueno, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, potencia. Y ahí está. ¿Sí? Es un simple. Voy a agregar otro barra n acá para que quede más espacio. Y bueno, ahí lo voy a volver a ejecutar. Y bueno, acá tengo mi calculadora, ¿no? Ahora esto no hace nada, simplemente me imprime esto por pantalla y chao, no tiene ninguna lógica. Así que ahora tengo que empezar a crear la lógica de esta calculadora. Lo primero que necesito es guardar qué opción elige el usuario. Eso lo voy a guardar en una variable. Voy a crear simplemente una variable short que se llame opción elegida.
Y entonces a continuación, aquí, lo que voy a tener que hacer es pedirle al usuario que me ingrese por teclado la opción que desea para hacer la operación correspondiente. Entonces voy a hacer acá un printf diciéndole, bueno, aldo22/n, elija una opción, o seleccione, mejor, seleccione una opción para continuar. Y ahí me quedo esperando que el usuario me elija la opción. Entonces a continuación voy a hacer un scanf con un % de lo que vendría a ser la opción seleccionada o la opción elegida. Acá le voy a poner también opción seleccionada. Muy bien. Listo. Pensé que el nombre de las variables, yo sé que me canso de repetir una y otra vez esto, parezco disco rayado, pero el nombre de las variables tiene que ser representativo. Yo acá leo que la variable se llama opción seleccionada, enseguida me doy cuenta que lo que está almacenando ahí es esta opción seleccionada del menú. Bien, entonces hasta ahora, si yo ejecuto este programa, ahí me dice selecciona una opción para continuar, por ejemplo la opción 5, bueno, y ahí el programa termina, porque después, sí, yo hago un scanf, guardo la opción seleccionada en la variable, pero no hago nada más, entonces el programa termina. Yo tendría que hacer algo con eso. Tendría que tomar una decisión. O sea, si la opción elegida fue la 1, voy a hacer algo, que sería sumar. Si fue la 2, voy a restar. Bueno, y recuerdan que hace muy poquito, en el video anterior, vimos que cuando teníamos que comparar una variable con un determinado valor y en base a qué valor tiene hacer algo, y cuando son muchos valores así, nos convenía usar un switch, ¿no? Entonces acá pongo switch y entre paréntesis la variable que va a ser evaluada, que en este caso es opción seleccionada, y después entre llaves van cada uno de los case. Por ejemplo, el case 1. Entonces, case 1 significa, si opción seleccionada es 1, acá voy a hacer algo. En este caso nosotros tenemos 6 case, porque el del 0 no tenemos que hacer nada, simplemente si elegimos 0, termina. Bueno, simplemente aquí vamos a poner un break en cada case nomás. Después vamos a ver qué tenemos que ir haciendo en cada uno. Solo vamos a armarlos aquí. Me está quedando medio feo esto, así que lo voy a ir acomodando un poquito. Ahí está. Bueno. Entonces case 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí tenemos nuestros 6 case. Ahora tenemos que empezar a darle lógica a cada una de estas opciones. Si la opción seleccionada es la 1, lo que tengo que hacer yo es sumar. Entonces voy a tener que pedir el ingreso de dos números por teclado. Pero antes voy a declarar esas dos variables aquí arriba. Podría también declararlas aquí abajo, pero después tengo que estar declarándola para cada uno de los case. Entonces yo sé que como mucho en cada uno de los case voy a usar dos números nomás. No más de esos dos números, así que voy a declarar en realidad float, porque las operaciones matemáticas pueden ser con decimales también. Le voy a poner número 1 y abajo otra que sea número 2. Y a su vez voy a necesitar una variable en donde guardar el resultado de esa operación. Por lo tanto, voy a generar otra que sea float resultado. Muy bien, ahí está. Entonces aquí tengo ya mis tres variables para hacer las distintas operaciones matemáticas. En el case 1, lo que voy a hacer es sumar. Por lo tanto, primero voy a pedir por teclado que me ingresen los dos números. Entonces, voy a hacer un scanf %f y lo voy a guardar en número 1. Después voy a hacer otro scanf, que también va a ser %f, y lo voy a guardar en número 2. Y entonces, después lo que voy a hacer es a resultado asignarle número 1 más número 2, ¿no? Porque aquí en la opción 1, recuerden que era suma. Yo le informé al usuario que si elegía 1, entonces estaba seleccionando la operación suma. Por lo tanto, en el case 1 voy a tener que hacer la lógica de la suma. Y por último, voy a hacer un printf
aquí, bueno, me faltó la R, printf, que, bueno, le voy a poner un barra n, diga la suma es, y aquí un %f, y a continuación el valor de resultado. Muy bien. Entonces, eso es todo para la suma. Vamos a probar a ver si funciona bien esto. Selecciono una opción para continuar. Bueno, 1. Bueno, hago los scanf, pero no le estoy diciendo nada por pantalla al usuario, como bueno, ingrese el número 1, ingrese el número 2. Así que sería muy bueno, para que sea más amigable, que antes de cada scanf aquí haga un printf que diga ingrese el primer número, 2 puntos, y después aquí que diga ingrese el segundo número. Y antes de todo esto, en el case 1 podría poner algo que me indique que estoy en la suma, ¿no? Operación suma podría poner, ¿no? Algo así como para que quede más lindo. Operación suma. Todo esto para simplemente informarle al usuario. Pongo un par de barra n para que quede más separadas. Y ahora vamos a ver. Bien, selecciono una opción para continuar. La 1, que sería suma. Operación suma, ingrese el primer número, vamos a poner un 3. Ingrese el segundo número, vamos a poner un 8. La suma es 11. Bueno, acá me aparece con muchos decimales, porque estoy hablando de números que son con decimales, pues son float, pero en realidad el resultado es 11. Hay una opción para sacarle los decimales, que sinceramente ahora no me la acuerdo, pero voy a ver cuál era para que quede más lindo. Bien, vamos al case 2. El case 2 básicamente es la resta. O sea que, bueno, yo me podría copiar todo esto tal cual está en el case 2 para no escribir tanto. Y sencillamente aquí, en vez de operación suma, poner operación resta. Bueno, esto es lo mismo, ingrese el primer número, el segundo número, y acá la única diferencia es que tengo que hacer un menos, y acá en vez de la suma, la resta, ¿sí? Muy sencillo, resolvimos el case 2. Fíjense, ingreso una opción, la 2, operación resta, primer número, no sé, el 5, segundo número el 2, la resta es 3, ¿sí? En este caso, como elegimos la opción 2, opción seleccionada, toma el valor 2, este case lo pasa por alto y va a entrar acá, al case 2, va a ejecutar este bloque de código. Bien, el case 3 también es básicamente lo mismo, porque es la operación de multiplicación. Y básicamente lo mismo, ingrese el primer número, el segundo número, número 1 acá por número 2. Recuerden que para la multiplicación es el asterisco. Y en este caso tendríamos que decir la multiplicación es... Y vamos a ver, elegimos la opción 3, el número 1 el 3, el 9. Bueno, no sé qué pasó, a ver, vamos de nuevo. La opción 3, bien. El primer número vamos a elegir el 3, el 4, ahí está, es 12. Había presionado muy rápido el enter. Muy bien. Para el case 4, aquí vamos a tener que darle una vuelta de tuerca, pero es casi lo mismo. Operación división. Ingresa el primer número, el segundo número y hacemos la división. Pero, bueno, aquí sería la división. Aquí hay un detalle. Recuerden la consigna que decía, debe restringirse la división por 0. Entonces, yo aquí, antes de hacer la división, o sea, yo puedo pedir que me ingrese el primer número sin problema, está bien, hago el scanf, puedo pedirle que me ingrese el segundo número sin problema, hago el scanf, pero cuando llegue aquí a resultado, yo solamente voy a hacer la operación si el número 2 es distinto de 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces aquí tengo que tomar una decisión, solo voy a ejecutar la línea 59 si el número 2 es distinto de 0. Y esto aquí no suena a una estructura condicional. Exactamente. Aquí tengo que poner un if que lo que me diga es si número 2 es distinto de 0, ¿sí? Recuerden que la sintaxis para distinto es esta. O sea, esto es una expresión lógica en donde lo que se tiene que cumplir es número 2 distinto de 0. Si número 2 es distinto de 0, esta expresión lógica va a ser verdadera y va a ejecutar ese código. ¿Cuál es? Este de aquí. Ahora, si esto vale 0, entonces esta expresión lógica va a ser falsa y yo voy a poner aquí un else simplemente para informarle al usuario
que no se pudo realizar la división. Entonces lo que le voy a decir es un printf, yo me copio acá para no tener que andar escribiendo un printf, que simplemente diga no se puede dividir por 0. Y bueno, este printf que dice la división es y resultado solamente se va a hacer y a ejecutar aquí. Entonces, si el número 2 es distinto de 0, al resultado le asigno la división y hago el printf de la división es y bueno, el resultado que me haya dado. Pero si no, o sea, else, lo que imprimo por pantalla es no se puede dividir por 0. Y ahí hago el break. Muy bien. Queda el case 5 y el case 6, que son para las raíces y las potencias. En el caso de la raíz cuadrada, bueno, para la raíz cuadrada solamente necesito un número, así que voy a copiar esto, este pedazo de código. Que diga acá, simplemente operación raíz cuadrada, ingrese el número, porque es uno solo. Y entonces hacemos el scanf y bueno, aquí es donde entra en juego este módulo que se llama mat.h, esta librería, en donde tenemos una función ya definida que se llama sqrt, que lo que me hace es básicamente la raíz cuadrada de un número. En este caso le paso como parámetro, así como a printf le pasamos parámetro, bueno, a sqrt también le tenemos que pasar parámetros, que va a ser a qué número le queremos sacar la raíz cuadrada. En este caso es al número 1. Y eso se lo asignamos a resultado. Aquí estamos viendo un concepto nuevo. Hay funciones, hasta aquí las funciones no devolvían nada. Pero en este caso esta función devuelve un resultado. Cuando le pasamos el número 1 hace algo con ese número 1, en este caso le hace la raíz cuadrada, y nos devuelve algo. Entonces le podemos asignar ese valor que devuelve la función al resultado. O sea, no solo llamamos a la función así, se podría llamar así a la función, pero no nos sirve de nada porque el resultado se pierde, o sea, si no lo guardamos. Pero cuando se ejecuta la función, esto que está aquí se convierte en un valor, que es el valor que resulta de hacerle la raíz cuadrada al número 1. Entonces eso se lo podemos asignar a una variable. Le estamos asignando el resultado de una función, ¿sí? Este es el parámetro que le pasamos, esta es la función, y esto, una vez que se ejecuta la función, se convierte en un valor que se le vamos a asignar al resultado. Y por último vamos a hacer un printf, que me lo voy a copiar de acá, así no escribo tanto, que diga la raíz es, no, la raíz cuadrada es, y bueno, resultado. Vamos a ver si funcionan los case 5 y 6. El 5 era para la división, perdón, el 4 era para la división. Operación división, ingresa el primer número, 5. El otro, vamos a ingresar el 4. Bueno, esto me va a dar con decimales, la división es 1,25. Pero supongamos que ahora yo ingreso un valor 0. Bueno, la opción es la 4, ¿no? Para la división, ingresa el primer número. Voy a ingresar un 5. El segundo número, un 0. Me va a decir simplemente no se puede dividir por 0. ¿Por qué? Porque vino acá y cuando detectó que el número 2 era igual a 0, esta expresión lógica es falsa porque tenía que ser distinto de 0. Entonces no entra este if, sino que entra este else, después hace el break, no ejecuta nada más y termina el programa. Bueno, el case 6 era la potencia. Vamos a probar antes si funciona el 5, que era el de la raíz cuadrada. Ingrese el número, la raíz cuadrada de 9, por ejemplo. La raíz cuadrada es 3. Ahora, vamos de nuevo, raíz cuadrada, 5. Ingreso un número, si yo pongo menos 3, me tiro cualquier cosa acá. ¿Por qué? Porque recordemos que las raíces cuadradas de números negativos no existen. En todo caso son números imaginarios, pero no nos vamos a meter en eso. Así que aquí lo que vamos a tener que hacer es un if, como el que hicimos aquí en la división, en donde si detectamos que el número es negativo, digamos que no se puede hacer la raíz cuadrada. Hasta aquí todo bien. Hacemos el scanf de número 1 y aquí vamos a tener que poner un if en donde diga que número 1, mientras número 1 sea distinto, perdón, distinto no, mayor o igual a 0, yo voy a hacer la raíz aquí. O sea, porque para que un número no sea negativo, significa que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si es mayor o igual a 0, le asigno al resultado el valor que me devuelve la función, hago un printf y listo. Pero si no se cumple esta expresión lógica y me da como resultado un falso, entonces voy a hacer un else aquí,
en donde lo que voy a hacer es simplemente hacer un printf que me diga no se pudo realizar la raíz cuadrada. No se puede realizar la raíz cuadrada de números negativos. Muy bien, ahí está. Y por último tenemos aquí el case 6, que es la potencia. La potencia es muy similar a esto, así que me voy a copiar, bueno, hasta aquí, hasta el scanf me lo voy a copiar, porque si no, porque en la potencia no tenemos restricciones, así que no hace falta el if. Bueno, operación potencia, ingrese, bueno, aquí en vez del número vamos a poner ingrese la base, porque para una potencia tenemos una base y un exponente. Entonces, ingrese la base. La base la vamos a guardar en número 1. Yo sé que debería crear otra variable que sea representativa, que se llame base y exponente, que es lo que yo siempre digo, pero para reutilizar estas mismas dos variables y no crear más variables al cohete, vamos a guardarla en número 1 y número 2. Para nosotros, número 1 va a ser la base. Y número 2 vamos a guardar el exponente. Entonces, printf ingrese el exponente, que lo vamos a guardar en número 2. Muy bien. Y entonces, aquí vamos a utilizar una función que también está en este módulo que se llama mat.h, que esa función es POW. POW. Y como primer parámetro le tenemos que pasar la base, o sea, número 1, y como segundo parámetro el exponente, que sería número 2. Nuevamente, una vez que se ejecuta esta función, me devuelve un resultado, y ese resultado se lo puedo asignar a mi variable resultado. ¿Sí? Esto se convierte en un valor. Muy bien. Entonces, simplemente aquí vamos a decir la potencia es y el resultado. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, aquí me está tirando un error porque la variable no se llama número, la variable número no existe. En realidad aquí es número 1. Me había comido el 1. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a probar la potencia, a ver que es 6. Ingrese la base 4, vamos a hacer 4 elevado al cuadrado. El exponente 2 es 16. Muy bien, perfecto. Nuestra calculadora funciona a la perfección. Y hasta aquí llegamos hoy. Lo que sí, tengamos en cuenta que por ahora, si yo elijo una opción, por ejemplo, elijo la opción 3 de multiplicación, ¿no? Hago 3 por 5, el resultado es 15 y termina el programa. A mí me gustaría que después esto vuelva otra vez a mostrarme el menú y me deje otra vez elegir otra opción para hacer otra operación, no que termine ahí el programa, ¿no? Porque si no es medio engorroso, tengo que cerrar esto de nuevo, ejecutarlo otra vez, bueno, y todo el proceso nuevo, ¿no? Elijo, no sé, raíz otra vez, ingresé el número, no sé, 4, bueno, y otra vez termino el programa y si quiero hacer otra operación tengo que volver a ejecutar. Bueno, en el próximo video vamos a estar viendo lo que son las estructuras iterativas que nos van a permitir que no se cierre el programa, sino mantenerlo vivo a este hilo de ejecución al programa y poder otra vez mostrar el menú y otra vez hacer infinitas veces cuanto nosotros querramos estas operaciones y recién cuando le pongamos la opción 0 salga. Porque aquí por más que no elijamos la opción 0, una vez que hace esta operación sale del programa. Si le pongo la opción 0 también sale y no hace nada, pero con estas opciones también hace una vez la operación y sale del programa. Y lo ideal sería que solamente salga del programa si elijo la opción 0. Bueno, en el próximo o en los próximos videos vamos a estar viendo cómo se hace eso. Así que nos vemos en el próximo video. Saludos.